Bienvenidos a esta serie de charlas que hemos denominado Modo Inversor. Hola Gastón, ¿cómo ¿Cómo estás? andás, Juan? ¿Todo bien? Les contamos a la gente que esta serie de charlas, la idea es buscar ayudar y concientizar un poco en educación financiera a todas aquellas personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Y para eso dijimos, tenemos que invitar gente que sepa, que sea especializada, Que sepa el tema, que que sepa sepa el tema, transmitirlo, que lo además. transmite bien. Y para eso en nuestro primer episodio tenemos con nosotros a Flor Barragán. Hola Flor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Feliz debut y lo mejor en esta nueva etapa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y para darle comienzo ahora sí a la gente que nos sigue diciendo, ¿cómo puedo hacer para empezar a invertir? Y vamos primero a empezar por Flor. Flor, vos que tenés mucho contacto con la gente, que hay mucha gente que te consulta, que te escucha, que te sigue, probablemente te llegue esa información, esa pregunta de, ¿cómo invierte el argentino? ¿Qué es lo que hace o cómo puede ayudar? ¿Qué es lo que está haciendo el argentino hoy para decir, yo quiero invertir, pero muchas veces no sé cómo? Claro, lamentablemente en Argentina no está muy extendido el tema de las inversiones y acá eso no respeta a clases sociales. Ves que la clase más acomodadas y con mayor educación universitaria invierten y las clases más bajas no invierten. No, la realidad es que está extendido que son muy pocos los que se animan a efectivamente invertir y los que se animan a dar ese primer paso en general van por instrumentos conservadores. Yo lo que contesto cuando me dicen por dónde arranco, ahí me voy a lo más chiquito, primero porque, a ver, le pasa que yo fui al colegio especializado en, digamos, mi especialización en el colegio era en economía y ciencias sociales, después fui a la universidad, me estoy por recibir de economista en la UBA, y en todo ese proceso nadie me habló de educación financiera, ni de hacerme un test del inversor, ni de instrumentos financieros. Así que medio que te tenés que ir formando por tu cuenta hasta que, bueno, en algún momento haya mayores herramientas en el sistema educativo tradicional. Pero ¿por dónde arrancar? Yo iría a algo muy chiquito que es por tener un presupuesto. Porque a veces unos te dicen, no, para arrancar primero tenés que tener tu fondo de emergencia. Yo iría a algo mucho más básico, por lo menos que me sirvió a mí, que es tener un presupuesto y saber qué ingresos tenés, porque hoy en día no todo el mundo tiene un trabajo que el primero de cada mes le depositan. Diría la mayor parte de la gente que conozco y los números que veo del mercado laboral, muchos tienen pluriempleo, trabajan para una empresa, pero además facturan trabajos independientes. Entonces, saber cuánto nos ingresa, tener eso por un lado. Por otro lado, cuánto gastamos, cuánto se nos va en el alquiler o en el supermercado. Y para eso, porque también, de nuevo, muchos te dicen, tener un presupuesto. Y cuando te sentás en el Excel a decir, me voy a armar mi presupuesto, no sabes cuánto gastas en el supermercado, cuánto en la carnicería, cuánto en la verdulería. Tengo un presupuesto, primero tuve que decir, ¿cómo lleno ese presupuesto? Porque no tenía ni idea ni cuánto ganaba, ni cuánto gastaba. Empecé a registrar mis gastos, mis amigas se reían porque yo iba a una cena, y aparte esto fue en el 2021, así que otros valores, pero no te gastaba 100 pesos y agarraba la aplicación y anotaba 100 pesos cena con las chicas. Paraba en la calle a comprar un alfajor y anotaba alfajor 5 pesos. Bueno, así todo, y eso me sirvió, me llevó tiempo, eso hay que decirlo, me llevó tiempo de esto de ir registrando, de sentarme una vez por mes, me sentaba más o menos, le dedicaba 2 horas una vez por mes a ver cómo venía mi presupuesto y a partir de ahí que empecé a tener mis ingresos muy claros, mis gastos muy claros y a ver en qué se me iba la plata, yo soy una persona que pide mucho delivery y empecé a decir, se me está yendo mucho en el delivery o pido mucho auto, no sé, Uber, Cabify, lo que sea, decía, se me está yendo la plata por acá. Y bueno, a raíz de eso, de saber cuánto tenía y cuánto gastaba, recién ahí dije, voy a dar mi primer paso para arrancar a invertir. Y después vino todo lo tradicional, hacerme un test del inversor, ver qué tipo de inversora era. Y después también quise hacerlo sola por mi cuenta y no, recurrí a un asesor financiero. Ya no tengo más esa asesora que tenía en su momento, pero me sirvió para dar el primer paso, hacerlo con alguien y no mandarme sola. Buenísimo. Es verdad lo que decís. Hay un ejercicio que está bueno hacerlo y no cualquiera está preparado para hacerlo, que es sentarte a mirar tu resumen de cuenta bancaria, ¿sí? Imprimirte tu resumen de cuenta y el resumen de tu tarjeta de crédito y sentarte a mirarlo. ¿Sí? Sentarte a mirarlo. Eso te muestra un poco cómo sos, ¿sí? A través de tus gastos. Es un espejo y no cualquiera está
vienen preparados para mirarse lo que refleja ese espejo, porque los gastos hablan mucho de nosotros. Esto que decías vos del Uber, de pedir comida, ¿no? Y hay que estar preparado a ver, para sentarte y mirarlo, reflejarte a través de eso cómo gastás, y es fundamental, ¿no? Ese puntapié inicial para organizarte un presupuesto, como decía Flor, y también para aquellos que tienen algún ingreso, ¿sí?, mensual, el hecho de eso que decía Robert Kiyosaki en el famoso Padre Rico, Padre Pobre, de pagarte a vos mismo primero, ¿no? Esto de, ni bien cobras, apartar una parte de tu ingreso y destinarlo a invertir, sacarlo de tu circuito de gastos, que no esté en ese lugar de donde vas a disparar todos los pagos. Después vemos, ¿no?, en qué lo ponemos a invertir, pero ni bien cobraste, apartar un poquito, un porcentaje de ese ingreso y destinarlo a otras inversiones que después veremos cómo se avanzará. Bueno, ahí tenemos dos cosas. Ese ahorro que tenemos, meterlo dentro del presupuesto, está claro. Y también ahí lo que seguramente, bueno, Flor, te ha pasado es reducir un montón de gastos pequeños cuando te das cuenta, cuando contemplás todo lo que tenés, que si, che, tengo estos gastos que por ahí no son tan necesarios, los empiezo a reducir y empiezo a maximizar mi ingreso, Ni hablar. maximizo el flujo que tengo. Y te linkeo lo que dijo Flor del presupuesto con lo de Kiyosaki. Generalmente cuando uno habla de presupuestos, históricamente cuando lo aprendíamos, era primero los ingresos, que poníamos los ingresos fijos, variables, después los gastos, también entre fijos y variables, y lo que quedaba al final era el ahorro, ¿sí? Esa diferencia entre los ingresos y los gastos era el ahorro si queda algo. La propuesta es, no, darle al ahorro un lugar mucho más central, inmediatamente después de los ingresos, ¿sí? Anoto mis ingresos mensuales y después digo, bueno, un 10%, un 5%, lo que pueda, me lo voy a destinar a ahorrar en esa línea del presupuesto, y después sí van a venir los gastos, que al tener menos de mi ingreso, los gastos hormigas seguramente son esos que se van a omitir, ¿sí? Ahí pediremos menos comida, ¿sí? Tomaremos menos Uber, menos Cabify. Bueno, bien, pero ahí, perfecto, ya dimos el primer paso, decir, bueno, listo, tengo el presupuesto, me lleva un tiempo hacerlo y demás. Ahora el tema creo que sería decir, bueno, bárbaro, ¿cómo podemos hacer que la gente salga de esa mentalidad que tiene, que por ahí es muy común, de plazo fijo dólar? ¿Cómo podemos hacer que empiecen a invertir en otros instrumentos? ¿Cómo le podemos ir enseñando esos pasos para que salgamos un poco de esa poca educación financiera que hay y decir, bueno, ¿cómo por ahí le sugieren, vos Gastón, Flor, o cómo se le sugiere a la gente decir, salgamos un poco y conozcamos el perfil a través del test? ¿Cómo creen que se puede sugerir, se puede empezar de ese lado? Bueno, Arranco, sí, dale. dale, dale. Em, Me parece que a invertir, yo tengo una frase que me gusta mucho, que es: a invertir se aprende invirtiendo, ¿sí? El perfil del inversor, como dice Flor, que muchos bancos, sociedades de bolsa te hacen esas preguntas. Es un test común en donde vos respondés preguntas. em, es más una cuestión legal, ¿sí? Estás obligados a hacerlo. Yo digo que muchas veces se contesta desde la comodidad de tu hogar, se tirado en el sillón y vos respondés preguntas sin todavía haber puesto el dinero, entonces no generalmente refleja tu verdadero perfil. La mayoría de las veces da moderado, ¿no? Salvo que seas muy agresivo o que te guste mucho poner todo tu dinero bajo el colchón, por lo general se da moderado. Entonces, verse en la cancha el perfil. Y a invertir se aprende invirtiendo y con muy poquito. Hoy, por suerte, en todos los instrumentos que hay en el mercado se puede empezar con muy poco dinero, ¿no? Entonces, empezar con muy poquito, a ver cómo me siento, si me deja dormir por las noches en lo que estoy invirtiendo, me parece que es la manera, además de, como dijo Flor, de asesorarse, ¿no? De empezar de a poquito a leer de estos temas, porque en definitiva, alguno podrá decir, no me interesa el mundo de las finanzas, no me gusta el dinero, no me gustan las matemáticas, nos dicen a veces, entonces le pareciera que fuera todo el mismo mundo, pero la verdad es que el dinero es algo que nos atraviesa a todos. Todo el tiempo tomamos decisiones que tienen que ver con el dinero, y creo que hay que incorporarlo a nuestra vida, ¿no? La educación financiera. Sí, a mí en lo personal, como me imagino mucha gente, arrancás por lo básico, que es o hacer un plazo fijo, o comprar dólares, o mismo ahora las billeteras virtuales que tienen las cuentas remuneradas, las billeteras tipo Mercado Pago, la que más les guste, pero todas tienen su cuenta remunerada y bueno, eso es como, dejo la plata ahí hasta ver qué hago. Pero en cuanto a ir por algún instrumento más complejo, a mí me pasó que empecé a buscar cursos, academias o videos, así, mucha información, pero realmente aprendí haciéndolo. Es como la clave. Y por suerte no se necesita tanta plata. Ahí, bueno, yo
como les contaba, primero me anoté en un curso, pero como que no arrancaba, era como que mirá, no arrancaba hasta que di con una asesora financiera que en ese momento me habían pasado, ya no estoy más con ella, pero me sirvió para arrancar. Y en ese momento ella como que me preguntaba así cuál era mi perfil y yo ahí descubrí, charlando con ella, buscando en internet y viendo cosas, que tenía un perfil conservador, y me enteré lo que era una obligación negociable y yo dije, esto va perfecto con mi perfil, puedo invertir en dólares, que es la moneda en la que ahorro, y es un instrumento muy conservador, de mirar las empresas en las que estaban, no invertir en cualquier empresa, porque de nuevo es muy conservador, pero después también puede defoltear la empresa, como vemos que está pasando en este momento. Entonces, ahí empecé mis primeras inversiones fueron en obligación negociable y algo que sumaría en ese momento fue, por un lado, estar informado en esto de, bueno, ¿en qué empresa vas a estar invirtiendo? Porque, por ejemplo, en ese momento, yo me acuerdo, mi primera ON que compré fue de YPF. Esto fue 2020, 2021. Creo que la acción de YPF salía $4, estaba en el piso y mi asesora me decía: "No compres YPF". Y yo le decía: "No, mirá, pero, por lo que me estuve informando", bueno, también yo al ser periodista, al seguir la economía de energía, es como que conozco bastante, y yo decía: "Pero esto, le va a ir bien", y ahí me acuerdo en ese momento, compré esa ON y fue espectacular, bueno, fue la verdad, como primera inversión fue buenísima porque me iba pagando, como decía, pero además cuando la compré estaba muy baja y ahí aprendí lo que es el mercado secundario, que esto es, sí, te dice cuánto te va a pagar cada 6 meses, pero además la esa ON también puede subir y de hecho cuando yo la compré no valía nada. Entonces, por todos lados me fue bien con esa inversión, pero aprendí todo haciéndolo, si no, no hubiera aprendido y sumo ese factor que es estar informado, porque yo sabía que el sector energético le iba a ir bien, que de hecho mi asesora financiera no me lo recomendaba, pero igual ella era muy buena y todo, no digo que era mala, pero eso, también estar informado y tomar lo que te dicen, pero también buscar por uno mismo. Claro, claro. Bueno, Ahora yo hago una pregunta, porque la otra vez escuchaba también a Sochoviki que hablaba de que en Argentina hay mucha educación financiera, al contrario de lo que muchas veces se dice que hay muy poca educación financiera, porque como hay mucha información, entonces la gente como que se aísla porque hay mucha información. Yo considero que por ahí en realidad hay muy poca educación financiera. ¿A qué le atribuyen que haya tan poca información, tan poca educación financiera? ¿Por qué creen que hay tan poca educación financiera en Argentina, siendo un país que constantemente está con movimiento, constantemente está con situaciones económicas que hay que entender? Sin embargo, si nos damos vuelta, la gente no conoce, tiene un desconocimiento muy grande. Incluso no es algo como por ahí decías vos, Flor, que se encuentre ni siquiera en la facultad de económicas. no, yo creo que nunca estuvo en agenda. Hoy hablaba del colegio, hablaba Flor. En mi caso, también en el colegio tuvimos lo más cercano a educación financiera era contabilidad. No sé si alguno tuvo contabilidad, si se sigue dando por este tiempo. Pero en contabilidad te enseñan a registrar, a exponer, ¿sí? Gastos e ingresos, pero no te enseñan a cómo generarlos, ¿no? Yo digo que es como que te enseñan a construir una casa empezando por el techo. No te enseñan las bases de la educación financiera, esto de un presupuesto, como decía Flor, conocer tus gastos, cómo, cómo ahorrar, ¿sí? Cómo ahorrar y cómo después invertir para poner a trabajar ese ahorro. No te enseñan el último paso que es exponerlos, ¿sí? Y eso nunca estuvo en agenda. Y yo creo que el argentino sí tiene una sobreinformación, pero no educación. En eso no me animo a contradecirlo a Sucho, con el que igual hemos hablado de este tema. eh, Él siempre pone el ejemplo de que se sube a un taxi y el taxista le habla del ministro de Economía, de las reservas. Y es verdad, tuvimos tantas malas experiencias en materia económica que nos llevó por dolor, por cosas que se han sufrido, a conocer ciertas variables del mercado y de la economía. Pero ello me parece que no pasa por educación, sino por sobreinformación. Y ante el menor rumor, enseguida el argentino reacciona. ¿Sí? Es como o sale corriendo al dólar o sale a una corrida bancaria, y creo que eso justamente no es educación financiera y se puede ver en los países comparables. Sí, yo ahí me sumo con que, por un lado, no hay nada en el colegio. Bueno, ahora, por ejemplo, en la UBA, en económicas, cambiaron el plan de estudio, pero estoy hablando de la carrera de licenciatura en economía, y Claro. pusieron más de finanzas, em, pero también
diría que hay algo, y es que en Argentina las instituciones son muy malas. Entonces, por ejemplo, mi familia, no sé, mis padres, su plata la tienen en dólares en una caja de ahorro en el banco. Es decir, no se me ocurre algo más conservador que eso. Y esa fue la bajada que me dieron a mí, pero porque ellos vivieron la hiperinflación del 89, el corralito del 2001. Entonces digo, para que uno arranque a invertir, lo primero que tenés que hacer es creer en las instituciones, tenés que creer que el banco no se va a quedar con tu plata, que las ALICs que van a funcionar, que Caja de Valores va a funcionar también. Digo, hay muchas instituciones que en el pasado no funcionaron. Entonces yo entiendo a mis padres cuando me dicen, mira, yo no me animo, ni siquiera, viste, por ahí se van animando a cosas muy chiquitas. Yo creo que los jóvenes tenemos más otro chip. Yo realmente creo en el sistema financiero y todo cómo está configurado, por eso estoy muy tranquila, por eso cuando cambian los gobiernos, siempre que se viraliza algún mensaje de WhatsApp de vayan al banco que va a haber un corralito y yo, no, pero los dólares están encajados, no va a pasar nada y explicar lo que son los encajes. Pero bueno, a la vez esto es Argentina, entonces también yo tengo que terminar diciendo, no va a pasar nada, pero esto es Argentina. Claro. Como que para mí ahí el tema de las instituciones, y no solo en el sector económico y financiero, digo, la justicia, digo, las instituciones no son buenas en Argentina y para mí, de hecho, hay un premio Nobel que estudió el problema de las instituciones y cómo eso impacta en la economía de los países. Creo que eso también hace que la gente no se anime tanto. Ni hablar. Exacto. Bueno, un poco hablando de confianza, que acá se habla mucho en Argentina, ¿no? La confianza que hay tanto en un gobierno como, por ahí decís, Flor, vos, en las instituciones. Creo que va por ahí, que bienvenido sea que las nuevas generaciones se animen un poco más. Por ahí nuestros padres han pasado esas situaciones, entonces les cuesta mucho más salir. Yo creo que es muy importante esto de decir, bueno, empezar a animarse. Hoy por ahí es mucho más fácil también hacerlo, la facilidad que tenés desde un celular, antes por ahí era Sí, más y, difícil. y vuelvo al primer punto, ¿no? De la educación. Vos hablabas, Flor, de tus padres que vivieron en el corralito. Lo primero que me llevó a pensar es que debo tener la edad de sus padres, porque yo viví el corralito, ya era jefe de inversiones en un banco en la época del corralito. ¿Y por qué lo traigo a la educación relacionado a eso, no? El corralito en ese momento afectó al tradicional, al conservador, al que tenía un plazo fijo en el banco. A ese lo afectó más que ninguno. El que estaba en mercado, el que tenía acciones compradas, obviamente que tuvo una caída en la cotización, pero la disponibilidad del dinero la tuvo siempre. El mercado nunca paró de funcionar. Por eso la importancia de educarse financieramente, en que conocer que hay un mundo más allá del dólar y del plazo fijo, animarse a conocer otros instrumentos, que no solamente es por buscar ganar un poquito más, a veces también en la diversificación hay mayor protección. Perfecto. Bueno, un poco la idea de esta serie de charlas y demás es terminar y cerrarla con un consejo que le podemos dar a todas las generaciones que vienen o a los mismos que están actualmente empezando a invertir. ¿Qué consejo se le podía dar para decir, motivarlos? ¿O qué consejo le daría a esa persona que está iniciando en este mundo que por ahí desconoce para decir, animate? ¿Qué consejo le daría, Flor? Bueno, por un lado, como consejo, les diría eso de que estén informados, que escuchen muchas opiniones, em, porque, por ejemplo, en mi caso, como les decía, yo soy conservadora a la hora de invertir, arranqué por obligaciones negociables, después de más de 10 años de trabajo, dije, ¿qué es lo más conservador que hay? El real estate, ¿no? Y entonces ahí compré un monoambiente con mis padres en conjunto en el 2023. De nuevo, me informé y dije, este es el mejor momento para comprar una propiedad porque estaba en el piso histórico. Y ahora que tengo esa inversión, por ahí mi mayor inversión está ahí, es como que ahora me recontra animo y voy a por acciones, por bonos. Ahora todo la liquidez que voy teniendo, voy por herramientas súper agresivas, pero porque ya tengo el departamento y cuando, por ejemplo, cuando fue todo lo de Estados Unidos, lo de los aranceles, que cayó todo, mismo ahora en Argentina, que las acciones argentinas están muy mal, estoy en -30 abajo, en esos momentos digo, qué bueno que tengo el departamento y lo alquilo y me entra la renta, soy conservadora y que tenés que amigar con cómo sos vos y decir,
Bueno, y entonces tengo, no sé, el 70% de mis inversiones en algo que es recontra conservador, que ya planifiqué por qué lo hice, que es pensando en mi jubilación. Realmente no sé si voy a poder contar con una jubilación del Estado, entonces digo, bueno, ahí voy a tener un ingreso todos los meses vía alquiler. Y después el 30 o el 20% de mis ahorros, sí voy por acciones, bonos de países emergentes, pero porque, bueno, me animo por eso, porque ya tengo lo conservador. Eso, pensar mucho en cómo es uno y pensar también en el mediano y largo plazo de qué estás buscando. ¿Te suena conocido bastante? Excelente, excelente. Bueno, financieramente perfecto lo que dijo. Me parece ideal esto de comenzar con lo conservador, ¿sí? Lo que te dé esa base, como una propiedad, por ejemplo, a aquel que se pueda llegar, o con instrumentos bien conservadores al principio, que te dé esa base, que te dé estabilidad, que te deje dormir tranquilo en la noche, y también tener esa tranquilidad, esa base te permite después con un porcentaje menor jugar con un poquito más de riesgo, riesgo siempre que se puede controlar a través, por ejemplo, de la diversificación de distintos instrumentos. Flor decía mercados emergentes, perfecto, ¿no? Diversificación sectorial, geográfica. Así que me parece genial lo que dijo de ir acomodando tus inversiones partiendo desde lo más conservador, conociendo los instrumentos y de a poquito, esto que decíamos al principio, ir probando, porque el mercado lo permite, que es con poco monto, ir probando instrumentos un poquito más agresivos. Y para el que todavía tiene miedo de o no le gusta la finanza, el mundo de la finanza y no se anima a invertir, entender que este mundo de las finanzas es una herramienta, no es el fin en sí. Es una herramienta para alcanzar los objetivos que uno tenga, ¿no? Y si esos objetivos, esos sueños que tenemos realmente valen la pena, es importante volcarnos y aprender, como decía Flor, aprender, informarte de las finanzas y empezar de a poquito porque el objetivo vale la pena, ¿sí? Las finanzas serán esa herramienta que nos lleva hacia él. Bueno, perfecto. Creo que el que lo está escuchando les queda bastante la información, animarse, aprender y sobre todo conocer y ver bien y dar ese paso sin ningún miedo que se puede hacer y obviamente contar con gente capacitada para hacerlo. Así que bueno, Flor, te agradecemos mucho tu tiempo, tu experiencia y bueno, estaremos próximamente en un próximo capítulo de Modo Inversor. Muchas gracias. Gracias a ustedes y mucha suerte. Gracias.